Tema 5. La adquisición del lenguaje. Comunicación, lenguaje y pensamiento. Corresponde al capítulo 6 del manual básico. Objetivos. Objetivos específicos. Comprender los dos enfoques teóricos principales en la adquisición del lenguaje. El enfoque chomskiano y el funcionalista. Conocer los rasgos básicos del desarrollo de la comunicación preverbal y su función en la adquisición del lenguaje. Describir las características principales del desarrollo de la producción y la comprensión del habla. Conocer diferentes posiciones sobre las relaciones que existen entre comunicación, lenguaje y pensamiento. Y por último, conocer la relación evolutiva entre el lenguaje y el pensamiento según la teoría de Vygotsky. Introducción. Los rasgos esenciales de la comunicación lingüística. Michael Tomasello, 2006, resume que el lenguaje humano pues son signos convencionales, arbitrarios y consensuados. Se utilizan según determinados patrones o construcciones gramatical y diferentes lenguas que son mutuamente inteligibles entre sí. Especificidad. Introducción. Los rasgos esenciales de la comunicación lingüística. ¿Ok? Estamos aquí en Michael Tomasello, ¿vale? Con la comunicación lingüística, los rasgos. Los rasgos esenciales, ¿vale? Michael Tomasello, 2006, la comunicación lingüística humana. Carácter simbólico y convencional. Son signos arbitrarios y consensuados. Carácter gramatical. Se utiliza según determinados patrones y construcciones. Especificidad. Diferentes grupos humanos han desarrollado diferentes sistemas o lenguas que son mutuamente ininteligibles entre sí. Enfoques teóricos sobre la adquisición del lenguaje. El desafío que se plantea es el de explicar cómo una herramienta de la complejidad del lenguaje se adquiere en un periodo de tiempo relativamente breve, sin aparente instrucción expresa y por parte de un aprendiz que carece de los conocimientos más básicos. Enfoques teóricos de la adquisición del lenguaje. El enfoque chomskiano, la creatividad del lenguaje. Noam Chomsky respondía al reto proponiendo la existencia de un conocimiento innato que facilita el aprendizaje o inferencia de las reglas sintácticas específicas. Este enfoque habla de la metáfora del órgano. La competencia lingüística está localizada en alguna parte concreta del interior del cerebro. Este órgano forma parte de nuestra dotación como especie. Chomsky, del 1965 hasta 1968, decía esta metáfora. La gramática universal, conocimiento sintáctico universal, dispositivo innato de adquisición del lenguaje, que a partir de ahora lo llamaremos DAL, dispositivo innato de adquisición del lenguaje, DAL. El rasgo principal de la comunicación lingüística humana es la creatividad, y este rasgo es común a todas las lenguas. La pobreza del estímulo permite la adquisición de cualquier lengua humana particular, por lo que constituye lo que podemos llamar una gramática universal, el órgano del lenguaje. Esto lleva a un sistema de reglas, que es un conjunto de principios y parámetros que determinan el rango posible de lenguas humanas. Chomsky, 1981, conjunto de principios y parámetros, que hace posible estas lenguas. Las diferencias existentes entre las diversas lenguas estarían producidas por pequeños cambios en los principios universales ocasionados por el establecimiento de diferentes parámetros a partir de la experiencia lingüística a la que se ven expuestos los niños. Por ejemplo, el parámetro de sujeto nulo, castellano, italiano, francés, inglés. El número mínimo de ocasiones, incluso una sola vez, activará o disparará trigger el establecimiento del valor positivo en el parámetro del sujeto nulo. La teoría de los principios y los parámetros.
La adquisición del lenguaje, por tanto, se reducirá al establecimiento en la gramática universal innata de los adecuados parámetros que caracterizan la gramática específica de una lengua determinada. Los partidarios de este enfoque niegan que exista un aprendizaje en sentido estricto de la lengua. Por el contrario, sostienen una explicación a partir de una experiencia disparadora. Así, la adquisición de la gramática de la lengua consiste en el proceso de determinación de los valores correctos en los parámetros de la gramática universal. La secuencia de adquisición de los diferentes principios y parámetros viene dada por la maduración de la base neurológica en la que está codificada la gramática universal, así como la existencia de una secuencia u orden entre parámetros, es decir, el establecimiento de determinados parámetros sería el requisito, la adquisición de otros posteriores. El argumento principal a favor de esta concepción tan radical innatista es la discrepancia entre el conocimiento lingüístico que muestran los niños pequeños y la relativamente poca experiencia lingüística que poseen, pobreza del estímulo. En la experiencia lingüística de los niños pequeños no existen datos negativos, es decir, los niños no reciben una corrección sistemática de los errores que cometen durante la adquisición de la lengua. Finales de los años 60, replanteamiento del problema lingüístico. Primero la semántica y finalmente la pragmática. La aproximación semántica, conexión entre la estructura del lenguaje y el conocimiento sensoriomotor del entorno. Gramática pivote. La dimensión funcional o pragmática del lenguaje. El lenguaje no puede entenderse únicamente como un código abstracto y arbitrario. El código se supedita a su objetivo comunicativo, invitar, alentar, engañar, compartir, etc., y a las convenciones y necesidades comunicativas de cada comunidad. Fundamentación teórica. Fueron esenciales las aportaciones de filósofos como Austin y Searle, que enfatizaban la distinción entre aquello que se dice, el acto locucionario, y el objetivo con el que se dice, el acto ilocucionario, cuya adecuada transmisión sería verdadera meta comunicativa. O sea, hay una distinción entre aquello que se dice, es el acto locucionario, y el objetivo con el que se dice, el acto ilocucionario. Enfoques teóricos de la adquisición del lenguaje. El enfoque funcionalista y la comunicación preverbal. Una interpretación instrumental del lenguaje. Un instrumento diseñado para cooperar y actuar en el mundo a través de los otros. El enfoque funcional subraya la dimensión pragmática como la variable indispensable en el estudio del lenguaje. Desplazamiento del objeto de estudio desde el individuo a la interacción social, lo que permitió que aspectos sociocognitivos y contextuales, hasta entonces no incluidos en el estudio del lenguaje, emergiesen como factores centrales a la hora de explicar el uso y la estructura del lenguaje. La intención comunicativa de los hablantes, un marco de referencia compartido, las consecuencias que se derivan de los actos del habla o los contextos en los que estos se producen. El enfoque funcionalista y la comunicación preverbal, siempre aquí estamos. Interés por las primeras formas de relación. La comunicación precede al lenguaje. La comunicación precede al lenguaje, lo que sugería algunas preguntas de interés como ¿cuándo surge la intención de comunicarse con otro? ¿Por qué medio se realiza? Y ante todo, ¿qué relación tienen estos hechos con la emergencia del habla? En definitiva, se trataba de seguir el rastro de la dimensión pragmática para conocer su origen y con ello entender algo más sobre el origen del lenguaje. No se mira la interacción con el niño únicamente desde el punto de vista del apego. Recuperar los planteamientos del psicólogo soviético Lev Vygotsky, quien había elaborado una consistente teoría sobre la influencia de la cultura en el desarrollo individual. Brumner, en el 1983,
La adquisición del lenguaje debía apoyarse sobre dispositivos de interacción previos en los que el bebé pudiese aprender al menos las reglas más básicas de conversación, formatos de interacción. Calle, en el 1982, advertía que los bebés humanos realizan pausas en la succión que no suceden en otros mamíferos y que no responden a ninguna función fisiológica. También observó que estas interrupciones eran sistemáticamente contestadas por las madres, quienes reaccionaban hablando y o tocando al bebé, hasta que iniciaba de nuevo la succión. Ante este efecto en el otro, la autora planteó que la única función de dichas pausas era facilitar la interacción por turnos, es decir, contribuir ya desde la biología a implantar en el bebé los ritmos propios de un diálogo. Aquí vemos el cuadro Etapas de la comunicación preverbal. Estadio 1, estadio 2, 3, 4 y 5. Vamos a verlos. Estadio 1. Preadaptaciones para interactuar con las personas. Estadio 2. Interés activo por las personas. Estadio 3. Interés por los objetos. El 4. Coordinación de personas y objetos. Y el 5. Incorporación del lenguaje a la comunicación. Vamos a verlos. El estadio 1. Preadaptaciones para interactuar con las personas de 0 a 2 meses. Desde el nacimiento el bebé manifiesta una inclinación social innata que le facilita el trato con los adultos. Por ejemplo, el bebé atiende de forma preferente a los rostros y voces humanas y tiende a imitar de manera refleja las expresiones faciales que le brindan los demás. Estas y otras capacidades innatas, la mayoría de índole expresiva, permiten al bebé mantener una primitiva forma de interacción con los demás. Estadio 2. Interés activo por las personas. Va de los 2 a los 5 meses. En los meses siguientes al nacimiento, las conductas y expresiones reflejas van dando paso a las primeras conductas propositivas. Por ejemplo, la mueca refleja de bienestar que presentan los neonatos muda hacia una sonrisa abierta capaz de surgir en respuesta a la estimulación positiva de los adultos. Además, la interacción bebé-adulto comienza a organizarse en el contexto de juegos marcados por el despliegue de efecto positivo y la necesidad de que ambos participantes alteren sus intervenciones. Son los llamados juegos cara a cara, en los que se ubican los primeros formatos de interacción. Estadio 3. Interés por los objetos, de 5 a 8 meses. Hacia el segundo semestre del bebé, ya puede adelantarse a las acciones adultas, apareciendo las primeras conductas anticipatorias. Por ejemplo, una leve inclinación del adulto ante la cuna del niño puede provocar que éste alce sus brazos como adelanto a la conducta de ser cogido. Estos comportamientos anticipatorios aumentarán significativamente la sensación de complicidad entre los interlocutores. Por otro lado, las mejoras en el ámbito motor promueven el interés del bebé por la manipulación de objetos. Esta incipiente curiosidad motiva la inclusión formal de los objetos en los formatos de interacción, todo ello con un importante despliegue de explicaciones y gestos por parte de los adultos. No obstante, con relación al desarrollo comunicativo, es notable la desconexión que existe entre la interacción social y la exploración del entorno. Pese a los esfuerzos de sus progenitores, el bebé no consigue integrar dos objetivos en un mismo marco. Como se ha señalado en otras ocasiones, el bebé o juega con el adulto o juega con la pelota, pero no es capaz de jugar a la pelota con el adulto. Estadio 4. Coordinación de personas y objetos, de 8 a los 18 meses. Hacia su primer cumpleaños del bebé, accede a la llamada comunicación triádica, que se produce cuando los interlocutores se comunican acerca de un asunto ajeno a sí mismo. Este tipo de comunicación viene marcada por la necesidad de redirigir la atención del interlocutor, lo que comporta la aparición de los primeros gestos comunicativos, como señalar con el dedo, mostrar un objeto o pedir un bien con la mano abierta. Bates, Camaglioni
y Volterra, en 1976, condividieron los primeros gestos comunicativos de los niños en dos grupos según su objetivo pragmático. Un primer grupo estaría formado por los llamados gestos protodeclarativos, entendidos como los destinados a compartir el interés por un asunto. Un segundo grupo lo formarían los denominados gestos protoimperativos, orientados a expresar el deseo del niño del que el interlocutor ejecute una acción en el medio. La distinción establecida, simulada desde el punto de vista funcional, la discriminación clásica entre clases declarativas, realizadas con el propósito de compartir una información y sometidas a valores de verdad o falsedad, y fases imperativas, dirigidas a que otro realice una acción, marcando así un claro punto de anclaje entre la comunicación preverbal y verbal. Estadio 5. Incorporación del lenguaje a la comunicación, de 18 meses en adelante. La última etapa coincide con el momento en que las palabras comienzan a insertarse en el seno de las rutinas comunicativas ya establecidas. Precisamente la idea básica que subyace al enfoque que nos ocupa es que el aprendizaje de las palabras solo es posible cuando bebé y adulto son capaces de tener una referencia conjunta, es decir, cuando ambos son conscientes de que están atendiendo a un mismo asunto, Sin este logro previo, se asume que el aprendizaje del lenguaje sería imposible. Brunner, 1983, Carpenter, Nagel y Tomasello, en el 98. Todo esto está basado en el modelo original de Schaffer, en el 1984. Estas etapas de la comunicación preverbal. El rápido aprendizaje que los bebés hacen de un idioma posiblemente sea producto de un complejo proceso de interacción entre factores genéticos, potentes mecanismos de aprendizaje y ciertas facilidades ambientales. La adquisición de la fonología, la gramática y el léxico. El desarrollo fonológico, la percepción del habla. Capacidad innata de distinguir un amplio rango de contrastes fonéticos que se iría limitando con la exposición de una lengua concreta hacia los 9 meses. Sensibilidad al ritmo del lenguaje. Todos los idiomas pueden clarificarse en una de las 3 posibles categorías rítmicas. Y esta sensibilidad permite a los bebés distinguir si 2 entradas lingüísticas pertenecen o no al mismo idioma. Un dispositivo neurológico dedicado específicamente al procesamiento de los sonidos del habla. Existencia de un sesgo auditivo ancestral. Investigaciones con animales, incluyendo primates y también especies filogenéticamente más alejadas del hombre, encuentran igualmente sensibilidad a las diferencias entre categorías fonéticas o ritmos lingüísticos. Recurso innato, pero no específico del lenguaje. El desarrollo fonológico. La percepción del habla. Potentes mecanismos de aprendizaje para detectar las irregularidades prosódicas de la lengua materna. Por ejemplo, hacia los 9 meses los bebés ingleses parecen esperar que las palabras de su idioma comiencen por una sílaba tónica. Las expectativas prosódicas son un mecanismo muy útil para que el bebé comience a segmentar el discurso en palabras discretas. Información paralingüística. Las pistas que los adultos y niños mayores tienen para proporcionar a los bebés sobre los rasgos de la lengua materna. Habla maternal, aunque no sea universal, es un tipo de lenguaje dirigido a los bebés y en el que suelen acentuarse y exagerarse los rasgos acústicos de la lengua materna. La producción del habla, el balbuceo. Sonidos desde el nacimiento. Serían sonidos reflejos, gritos, gruñidos y sonidos vegetativos, que van asumiendo una función comunicativa y de exploración del tracto vocal. Balbuceo. 6 a 7 meses. Combinaciones de vocales y consonantes. Innatamente determinado. Se combinan los sonidos consonánticos P, B, M con el sonido vocálico A. Sin embargo, rápidamente los patrones del balbuceo dejan de ser universales
para ir ajustándose paulatinamente a los patrones lingüísticos del entorno en el que vive el niño. Tipo de balbuceo. Reduplicativo, repetición de secuencias de sílabas en las que se combina una consonante y una vocal. Por ejemplo, ma, 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 ma. Abigarrado, abigarrado. Combinación de vocal, consonante, vocal. Por ejemplo, ama, ama, ama. ¿Secuenciales o simultáneos? Veamos. La producción del habla. Siempre estamos hablando del balbuceo. La función del balbuceo. Favorece la aparición del lenguaje, un proceso orientativo biológicamente, y que entre el balbuceo y la emisión de las primeras palabras existía un periodo de silencio. La investigación reciente revela que sería más bien un proceso continuo y que los sonidos que el niño practica en el balbuceo favorecen las palabras que adquiere en primer lugar. Men y Stoel-Gammon en el 1995 piensan que la función del balbuceo sería la de ofrecer al niño la posibilidad de practicar la producción de sonidos y al mismo tiempo recibir retroalimentación sobre sus emisiones. Desarrollo léxico. Primeras producciones de palabras hacia los 12 meses, aunque el niño es capaz de comprender el significado meses antes. Hay una gran variabilidad interindividual. Peters, en el 1983, señala en otros factores el tipo de habla a la que el niño está expuesto. Snow, en el 1995, cita que los niños de madres que emiten más palabras por unidad de tiempo muestran un mayor crecimiento de vocabulario, o que es más probable que los niños aprendan los nombres de las cosas en situaciones de atención conjunta e interacciones adulto-niño, o que las primeras palabras que el niño aprende son aquellas a las que el niño ha estado expuesto con mayor frecuencia. Por otro lado, los niños utilizan estas verbalizaciones de una sola palabra no solo para designar a objetos, sino también los roles de los objetos. La frecuencia con la que algunos objetos son nombrados sugiere que algunos roles pueden ser más salientes que otros. En el estudio realizado por Nelson, los roles que parecen llamar más la atención del niño son los de los objetos móviles, personas, vehículos y animales, y movibles, comida, ropa y raramente lugares y localizaciones. Desarrollo léxico, la comprensión de las primeras palabras. El ritmo de crecimiento es muy lento durante el primer año. A partir de los 12 meses se produce un incremento abrupto en el número de palabras que comprenden los niños. Aquí tenemos el gráfico, el número de palabras comprendidas, que va desde -10 a 310. Y aquí, bueno, la edad de 8 meses a 16. Y aquí, bueno, pues tenemos la media menos este, que es más clarito, pues sería menos 1,28, sería típico, y este más, y este mayor. Es el desarrollo de la comprensión de palabras entre los 8 y los 16 meses, según Bates, Dale y Tal, en el 95. Vemos aquí a los 12 meses. La producción de las primeras palabras. Un incremento semejante a partir de los 18-24 meses. Alrededor de los 2 años, alrededor de los 2 años y medio, el niño cesa de hacer sobreextensiones y pregunta frecuentemente por el nombre de las cosas. ¿Qué es esto? Lo cual hace que vaya aumentando y acotando el significado de las palabras. Siguiendo con nuestro ejemplo, en esta edad el niño ya utilizaría una palabra distinta para cada animal. Perro, gato, caballo. ¿Vale? Estamos más o menos entre un poco más de 20 palabras. Desarrollo de la producción siempre entre los 16 y 30 meses, según Bates, Dale y Tal, en el 95. Estas gráficas nos conviene verlas en el manual.
para entender bien qué es lo que quiere decir. Esta es la comprensión de las palabras, ¿vale? Esta sería, sin embargo, la producción de las primeras palabras, donde hay más, no es tan seguidita como esta, la media. ¿Veis? Aquí, sin embargo, hay más altibajos y luego más hacia arriba. Fenómenos en la adquisición temprana del léxico. Dependencia del contexto. Al principio, cuando se adquiere una palabra, se utiliza solo en contextos muy específicos. Por ejemplo, solo se utiliza la palabra perro para designar un dibujo concreto. Y solo cuando el desarrollo léxico va teniendo lugar se empieza a contextualizar, a descontextualizar. Es decir, a ser utilizada en un rango mucho más amplio de situaciones. Por ejemplo, para designar cualquier dibujo que represente a un perro. Subextensiones y restricciones. Consiste en el uso por parte del niño de una palabra en distintas situaciones para referirse solo a una parte de un conjunto mucho más amplio de objetos, acciones, estados o propiedades. Por ejemplo, la utilización restringida de la palabra perro solo para referirse a una raza de perros. Sobreextensiones. Consiste en la utilización de una sola forma léxica para referirse no solo a un conjunto de objetos, acciones, estados o propiedades que están correctamente etiquetadas con una palabra, sino también y de forma errónea para referirse a otros conceptos diferentes que normalmente comparten ciertas propiedades. Por ejemplo, el niño utiliza la palabra perro para referirse correctamente a los diversos tipos y razas de perros, pero también a otros animales que comparten ciertas características, como los que tienen cuatro patas, que son aproximadamente del mismo tamaño, etc. Solapamiento. Consiste en la utilización de una palabra de forma sobreextendida para referirse a referentes no apropiados, pero al mismo tiempo se utiliza de forma restringida, ya que solo se utiliza para referirse a algunos, pero no a todos los referentes apropiados. Por ejemplo, la utilización del término perro para referirse a los perros grandes y a otros mamíferos de gran tamaño como las vacas y los caballos, pero no para referirse a los perros pequeños. Desajuste. Algunas veces los niños utilizan las palabras en forma completamente diferente de lo que dicta el lenguaje adulto, no existiendo en este caso ningún solapamiento entre ambas referencias. Por ejemplo, cuando un niño decide utilizar la palabra pato, no para referirse a algún animal o pájaro, sino para referirse al lago en el que suele encontrar los patos y donde ha oído la palabra. La adquisición de la gramática. Al tiempo que el niño aprende nuevas palabras y sus referentes, también debe ir asignando a estas palabras una determinada función para combinarlas de forma apropiada. La función sintáctica, sujeto, verbo, objeto, que le permite reproducirlas en el orden apropiado. Asimismo, para producir estas frases, también debe conocer las reglas morfológicas de la concordancia de género y número y que le permiten decir muchas veces y no muchos veces y sus muñecas y no sus muñecas y no su muñecas. Etapas en la adquisición de la gramática. La incógnita de las holofrases. Sobre los 12 meses. Para los psicolingüistas, influidos por Chomsky, expresan la existencia de un universal lingüístico del tipo sujeto-verbo-objeto. Por ejemplo, Ana quiere pan, conocido ya por la niña innato, pero que no podría expresarse por restricciones biológicas de tipo madurativo. Manifestaciones que surgen más de un orden icónico, perceptivo, que de una organización sintáctica. Son muy dependientes del contexto, tienen un origen pragmático y están caracterizadas por un procesamiento lingüístico lento y una gran ambigüedad informativa. López Ornat, 1992. Tabla telegráfica. A los 18 meses. Producciones de 2 o 3 palabras que el niño combina mediante un sistema propio que no es copia del adulto. Ausencia de nexos y de morfemas. Habla telegráfica.
Vaya, perdón. Braine, 1963, caracterizó estas emisiones como gramática pivote, donde las palabras pivote reunían condiciones como tener un número reducido, ser de uso frecuente, tener una posición fija, no combinarse entre sí y ni poder emitirse solas. No es universal, ignora el significado de las palabras, es difícil de explicar la transición de las estructuras pivote a relaciones gramaticales como sujeto y predicado, ya que la gramática pivote no guarda relación con las reglas gramaticales de los adultos. Clark y Clark en el 77. Hacia los 18 meses, el límite final del proceso de gramaticalización se ha establecido en el amplio periodo que va desde los 7 a los 12 meses, a los 12 años. Se ha establecido en el amplio periodo, esto empieza a los 18 meses, ¿ok? Y el límite final del proceso de gramaticalización se ha establecido en el amplio periodo que va desde los 7 a los 12 años, aunque no puede ser fijado con precisión. López Ornat, en el 92 y 94. Notables diferencias entre los objetos. Aquí tenemos los meses. Ok. La complejidad gramatical y bueno, la media va así. En las primeras fases del proceso de gramaticalización, las reglas defectivas o pre-reglas, es decir, basadas solo en un análisis parcial de las regularidades entre la forma de las palabras y la función que cumplen. Posteriormente, los niños aplican reglas formales, pero de forma rígida, el fenómeno de la sobreregulación morfológica. Primero están unas reglas defectivas o pre-reglas, ¿ok? Basadas solo en el análisis parcial. Sin embargo, luego hay unas reglas formales, pero de forma más rígida. Este es el fenómeno de sobreregulación morfológica. La sobreregulación morfológica. La formación del pasado en los tiempos verbales en inglés. Evidencia contraria a la hipótesis de la adquisición del lenguaje mediante la imitación de las formas lingüísticas en los adultos, porque claramente cuando sobreregulariza, el niño está produciendo formas que nunca ha oído previamente. Eso lo dijo Bloom, o lo estudió Bloom en el 1993. Tiene una forma característica de U invertida. Este es el patrón evolutivo relativamente habitual en el desarrollo cognitivo. ¿Vale? Los errores, aquí sería la edad, y luego claramente van, a lo primero se cometen muchos errores y luego va bajando los errores, por eso es una U invertida. Sobre regularización morfológica. Bloom, en el 93, propone como explicación a los dos primeros estadios lo siguiente. Primer estadio, memoria repetitiva, registrando igualmente tanto las formas regulares como las irregulares. Segundo estadio, descubrimiento de reglas de formación de los pasados. Terminación ed en inglés, que les permite emitir estas formas verbales con verbos que no han oído nunca, pero que al mismo tiempo les hace cometer errores con los verbos irregulares. ¿Por qué los niños dejan de sobreregularizar después de un tiempo? Falla la explicación netamente contextual. No hay una retroalimentación negativa sistemática de los errores de regularización. Falla la explicación netamente innatista. Los mecanismos de bloqueo innatos parecen actuar demasiado tarde. No hay una experiencia negativa disparadora. La explicación tradicional. Modelo de doble ruta. Sistema de reglas que construye las variedades morfológicas. Formas pasadas o plurales, por ejemplo, a partir de la raíz de las palabras. Almacén de memoria en donde se registran las formas irregulares. El enfoque conexionista, un único mecanismo. Simular el patrón en forma de U invertida mostrado por los niños mediante un asociador de patrones simple y una regla de aprendizaje basada en la regla de Hebb.
La entrada del modelo es una representación fonológica del tema verbal, mientras que la salida es una representación fonológica de la forma del pasado del verbo. Las relaciones entre el lenguaje y pensamiento. Las relaciones entre el lenguaje y pensamiento. Chomsky, en el 1986, la total independencia del lenguaje. Watson, en el 1919, desde un paradigma conductista. El pensamiento solo era una forma más del lenguaje, una especie de habla subvocal. Piaget, el pensamiento sería anterior al lenguaje y determinaría en gran parte su desarrollo. La postura de Piaget fue algo más compleja. Las redes relacionales entre lenguaje y pensamiento. Piaget, el pensamiento sería anterior al lenguaje y determinaría una gran parte de su desarrollo. La postura de Piaget fue algo más compleja. El lenguaje surge a partir de una función intelectual, la función simbólica, pero Piaget no dudó en reconocer que éste podía potenciar el desarrollo intelectual, gracias a las enormes posibilidades que el lenguaje abre a la discusión y a la educación reglada. Las operaciones regladas. No, las operaciones relacionadas con el razonamiento formal que exige la elaboración y la manipulación de enunciados proposicionales no serían posibles sin el concurso del lenguaje. Sin embargo, estos argumentos no le hicieron modificar su idea central, según la cual el desarrollo del lenguaje está subordinado al del pensamiento, y no al contrario. Las relaciones entre lenguaje y pensamiento. Piaget. El descubrimiento del lenguaje egocéntrico. Piaget en el 23. Los niños pequeños frecuentemente denotaban una severa falta de adaptación a los puntos de vista de otros, por lo que lo denominó lenguaje egocéntrico, distinguiéndolo así del habla comunicativa que mostraban los niños más mayores. El origen individual de la función simbólica. El lenguaje que es el instrumento comunicativo por excelencia, tiene en sus comienzos un carácter autocentrado o egocéntrico. Origen de la inteligencia lógica en las acciones que el bebé realiza sobre su entorno y en su propia acción interpretadora. Caracterizaba la mayoría del habla de los niños entre los 3 y los 7 años de edad. El discurso estaba centrado en el propio emisor, sin importar el punto de vista del otro, o sin importar siquiera el hecho de no estar siendo escuchado. 3 variantes de habla egocéntrica. La repetición, el monólogo y el monólogo colectivo. La repetición de sílabas o sonidos. El monólogo, donde el niño se engancha a un soliloquio. Y el monólogo colectivo, en el que varios niños hablan al tiempo, pero sin escucharse ni responderse entre sí. Carente de función. Más aún, estimó que este tipo de habla podía ser contraproducente si el niño se dejaba llevar por el lenguaje olvidándose de su actividad. Algunos paralelismos con los modelos psicoanalíticos que planteaban la primigenia del pensamiento autista y tendente a la ensoñación. No obstante, años más tarde, Piaget, en el 63, aclararía que el origen de esta limitación no era emocional sino intelectual. Hay un esquema del desarrollo del pensamiento y el lenguaje según Piaget. De 0 a 2 años, desarrollo de la inteligencia sensoriomotora. De 3 a 7 años, el pensamiento egocéntrico, lenguaje egocéntrico, que lleva luego desde los 8 a los 11 años al pensamiento lógico, el lenguaje plenamente comunicativo. Aquí hay una aparición de la función simbólica y aquí hay una extinción del lenguaje egocéntrico, cuando ya pasa más o menos a los 7 años, de los 7 años en adelante. Las relaciones entre el lenguaje y el pensamiento. Vygotsky. Enfoque basado en la influencia de la cultura y los medios de socialización ejercen sobre el desarrollo. Origen. Vygotsky, el llamado lenguaje egocéntrico, era el resultado de traspasar a la escena individual las formas sociales de comportamiento previamente aprendidas. El habla egocéntrica tenía una
procedencia externa y social que difería por completo de la suposición del origen individual y egocéntrico. Aislamiento social. En favor de su hipótesis, el autor encontró que la tasa del habla egocéntrica disminuía en contextos que favorecían el aislamiento social, lo que contradecía su origen en el pensamiento original cercano al autismo o a la ensoñación privada tal y como parecía sugerir la obra de Piaget en el 23. Y esto lo estudia Vygotsky en el 1934. Función. Vygotsky advirtió que mediante el lenguaje egocéntrico los niños ejercían un control verbal de la conducta. El lenguaje egocéntrico era un intento de tomar mayor conciencia del problema y de buscar una salida. Al parecer, aparte de su función puramente expresiva, aparte de limitarse a acompañar la actividad infantil, el lenguaje egocéntrico se convierte en un instrumento para pensar en sentido estricto, es decir, comienza a ejercer la función de planificar la resolución de la tarea surgida en el curso de su actividad. Obstáculos en las tareas. Frente a una dificultad, el niño trataba de entender y remediar la situación hablando y razonando consigo mismo. ¿Dónde está el lápiz? Ahora necesito uno azul. No importa. Pintaré con el rojo y lo mojaré con agua. Se pondrá oscuro y parecerá azul. Función. El control verbal de la conducta se producía de una forma progresiva. El lenguaje egocéntrico comenzaría desempeñando funciones expresivas y de relajación de la tensión, aproximadamente hacia los 2 años, para más adelante, hacia los 4, asumir las funciones propias de planificación y control de la conducta. La explicación a esta evolución es quizá uno de los aspectos más oscuros y controvertidos en la teoría de Vygotsky. No obstante, se ha apuntado que parte de la clave podría estar en la mejora de las habilidades conversacionales. Por ejemplo, cuando el niño sea capaz de formular autopreguntas, podrá avanzar hacia las formas más complejas de habla egocéntrica. Feigenbaum, 2006. Destino. La desaparición del habla egocéntrica hacia los 7 años. El lenguaje egocéntrico no se extingue, sino que se transforma para adecuarse a su función autorreguladora, lenguaje interno. Similitud entre el habla egocéntrica de los preescolares y el lenguaje interno de los adultos o de los niños más mayores. Los escolares no mostraban habla egocéntrica. Tras observar detenidamente la tarea, estos niños actuaban directamente sin mediación aparente del habla. Ahora bien, si se les preguntaba por lo que habían pensado, los mayores daban explicaciones muy parecidas a lo expresado en el habla audible de los preescolares. La abreviación progresiva no conduce a la atrofia o a la desaparición del lenguaje egocéntrico, sino a su transformación en lenguaje interno, a su interiorización. Lenguaje interno. Una versión avanzada del lenguaje egocéntrico ya no es audible y su ordenación gramatical se diferencia notablemente de la del lenguaje social. Hay una dimensión no sonora, sintaxis particular e inclinada a la condensación y a la omisión de la información, predicado psicológico, que, según Vygotsky, equivalía a los aspectos más novedosos del mensaje desde el punto de vista del propio sujeto, omitiéndose todo aquello que le resulta especialmente obvio. Los significados o acepciones consensuadas de las palabras se someten al sentido. En el lenguaje interno, la palabra está tan saturada de sentidos diferentes que para traducirla al lenguaje externo sería necesario utilizar todas las palabras condensadas en ella. De esta forma, el lenguaje interno se configuraba como un medio orientado al ejercicio del pensamiento individual y no de la comunicación entre personas. Y aquí tenemos el cuadro según Vygotsky, ¿vale? Del desarrollo del lenguaje y pensamiento. De los 0 a los 2 años hay un lenguaje orientado al contacto social y emocional.
es un pensamiento instrumental. De los 2 a los 4 hay un lenguaje social. De los 4 a los 6 años, un lenguaje egocéntrico, donde hay funciones de autorregulación. Ya a partir de los 6, que hay una interiorización del lenguaje egocéntrico, de los 6 años en adelante, el lenguaje se convierte en interno. El lenguaje es interno y hay un pensamiento verbal. Nos vemos en el tema 6.